Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben, nos están escuchando en Radio Marcador Almería, esto es el 92.1 de la FM para la capital almeriense, el 99.7 para Poniente, también para Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando en directo en la emisión online a través del .com de Marcador Almería, o quizá nos estén escuchando en Spotify o en YouTube, donde saben que tienen todos y cada uno de nuestros programas a un clic. Si tienen la cuenta de Spotify, o si no, pues lo tendrán que oír con anuncios. Y en YouTube pues también hay anuncios, o si hacen como yo y se descargan una app de esas que se los quita, pues nos pueden oír sin anuncios. Hoy es martes, es día 16 de septiembre. Y bueno, seguimos hablando de un tema que realmente nos preocupa, ¿no? El tema de las plagas en Almería, que nos consta que ha hecho ya a día de hoy arrancar directamente algunos cultivos sin que lleguen a su ciclo, ¿no? Esto puede ser un problema que se enquiste, ya que, como saben los oyentes, el tema de los fitosanitarios a veces es tratado de forma un poco caprichosa por parte de la Unión Europea, lo cual no sería un problema si no fueran los políticos de la Unión Europea los que deciden qué materias se pueden utilizar y cuáles no. Y eso está implicando que una plaga como el Thrips parvispinus casi que es imposible de combatir por parte de los agricultores. Vamos a tener hoy con nosotros a Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG, que hace no tanto dieron una información sobre cómo las expectativas más negativas sobre cómo podía incidir esta plaga en los cultivos pues se están cumpliendo. Además, también parece que está habiendo problemas de araña roja, y como el comisario de la Unión Europea, Christoph Hansen, está haciendo una ronda de contactos con las diferentes organizaciones agrarias españolas, pues puede ser un buen momento para preguntarle si hay algo de esperanza, si es verdad que al final se va a abrir la mano con los fitosanitarios. Además, me surgen más dudas. ¿Qué pasa con cuando vamos por las carreteras o por el ejido, donde sea, y vemos que hay partes de nuestro campo que no tienen toda la higiene que deben tener? Esto puede tener algo que ver con la incidencia de las plagas y, sobre todo, el año pasado lo estuvimos contando, el pimiento es el cultivo que más crece, a pesar de que es el cultivo más atacado por el Thrips, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un tema estadístico detrás? Pues todas estas preguntas nos las va a responder hoy Andrés Góngora en un ratito. Primero, como siempre, hacemos el repaso a la actualidad, y al final del programa pues tendremos con nosotros al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, el cual también pues va a responder algunas de las preguntas que me surgen sobre el tema. Todo esto y mucho más hasta las 7 de la tarde. Lo hacemos gracias a Rick Zuam, a San Felec, a Almazara de Lubrín. Mi nombre es Luis Aracho, vamos a una pausita y enseguida estamos ya en nuestro primer acercamiento a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. En Almazara de Lubrín empezamos la campaña de la aceituna el próximo 20 de octubre. De lunes a domingo en nuestras sedes de Lubrín y Tabernas trabajamos para ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra. Desde el 1 de noviembre podrás degustar el nuevo aceite de la campaña 2025-2026. Puedes comprar en tienda o en almazaradelubrin.es, con envío gratis a toda la provincia de Almería y disponible en cualquier punto de la península. Almazara de Lubrín, tradición y calidad en cada
gota. Papá, ¿tú usas eso que dicen por la radio? ¿Los impepinables? Hombre, claro. En pepino temprano, trueno y marítimo de Rizwan. Marítimo con la mayor protección a CGMMV y trueno además a Nueva Delhi. Entran rápido en producción y aguantan su calidad hasta el final. Eso sí que es impepinable, hijo. ¿Tú también quieres lo seguro en temprano? Trueno y marítimo de Rizwan. Son impepinables. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 16 de septiembre del año 2025. Estoy viendo ya un montón de cultivos con un montón de cortes. Empezamos por las judías, por ejemplo la Elda, con un montón de cortes, que ha empezado en 6,62 y ha terminado en 3,42. La Perona Semi ha empezado en 3,74 y ha terminado en 2,64. La Perona Roja ha empezado en 5,52 y ha terminado en 2,98. La Rastra ha tenido un primer corte de 4,46 y un último de 4,24. La Strike, con muchos cortes, ha empezado en 6,62 y ha terminado en 4,08. La Emerite ha empezado en 7 euros y ha terminado en 5,66. Momento ahora para los pepinos. Empezamos por el francés, ha empezado en 0,53 y ha terminado en 0,26. El español ha tenido un primer corte de 0,98, después de muchos cortes, un último de 0,51. El Almería ha empezado en 0,52 y ha terminado en 0,26. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un montón de cortes, ha empezado en 1,59 y ha terminado en 0,98. El calabacín gordo ha empezado en 1,59 y también con un montón de cortes ha terminado en 0,88. No así el calabacín blanco, que ha empezado en 2,23 y ha terminado en 0,95. Momento para las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,95 y un último de 1,47. La larga ha empezado en 2,52 y ha terminado en 1,81. Nos pasamos a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,49. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,60. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,52. Y terminamos con los pimientos. El padrón ha empezado en 3,29 y ha terminado en 2,48. El italiano verde ha tenido muchísimos cortes. Ha empezado en 1,82 y ha terminado en 0,80. El italiano rojo ha empezado en 1,55 y ha terminado en 0,29. El lamullo verde ha empezado en 1,87 y ha terminado en 1,15. Ojo con el lamullo rojo, un montón de cortes. Ha empezado en 2,20 y ha terminado en 1,37. El California verde ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,91. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,96. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,25 y un último de 0,89. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 16 de septiembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
Momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola, como siempre con nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Roberto Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Luis, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de empezar este repaso informativo. Empezamos con un asunto que dice que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recabado el apoyo unánime de las comunidades autónomas para acudir a Bruselas con una postura común en defensa de una financiación suficiente para la política agraria común y la política pesquera común. Planas ha señalado que ambas políticas deben contar con personalidad propia, ya que la propuesta de la Comisión Europea las ha diluido y ha subrayado la necesidad de que respondan a las demandas reales de agricultores y pescadores. El titular de Agricultura ha insistido en que España mantendrá una actitud dialogante pero firme en el debate sobre el marco financiero plurianual que se prolongará hasta 2027 con el objetivo de garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sector primario. Además, Planas ha defendido una PAC más simple y flexible con exigencias medioambientales y de bienestar animal adaptadas a cada país y una política pesquera común ambiciosa que preserve la competitividad de la flota europea. También ha abordado las relaciones comerciales internacionales, destacando la importancia de los acuerdos con Estados Unidos, Mercosur y México y el seguimiento de la investigación antidumping sobre el porcino en China. Por último, ha anunciado que España ha solicitado a la Unión Europea activar la reserva de crisis del FEAGA para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de este verano, que han dañado más de 2.000 hectáreas. Y por su parte, Andalucía traslada al ministro su rechazo total al Fondo Único que elimina los dos pilares de la PAC. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha expresado este lunes el rechazo total y absoluto de Andalucía a la propuesta de un Fondo Único para la Política Agraria Común que elimina la estructura en dos pilares y recorta en más de un 20% los fondos destinados al sector. Según ha advertido, este modelo diluye la cogobernanza de los Estados miembros y abre la puerta a una PAC de 27 velocidades, generando desigualdad entre agricultores europeos y pérdida de prioridad para las políticas rurales. Andalucía ha subrayado dará la batalla en Bruselas para mantener un presupuesto sólido con dos pilares y protagonismo de las regiones. En materia pesquera, Fernández Pacheco ha defendido la necesidad de fijar TAC y cuotas para 2026 que garanticen la sostenibilidad biológica, social y económica de las flotas. También ha destacado la relevancia de las próximas reuniones internacionales de la CGPM y la ICCAT, que se celebrarán en Málaga y Sevilla, donde se abordarán decisiones clave para el arrastre en el Mediterráneo y la gestión del atún rojo. El consejero ha insistido además en la importancia de avanzar hacia una regulación pesquera más ágil y eficaz, reduciendo cargas burocráticas y mejorando la gestión de los fondos europeos. Estas dos noticias que acabamos de leer de fhalmeria.com son el tipo de noticias que me hacen ver la gran ignorancia que tengo yo, sobre todo en este tipo de cuestiones políticas, ¿no? Tal y como yo lo vengo a entender, el ministro Luis Planas del PSOE pide el apoyo de las comunidades, y en este caso Andalucía del PP le da su apoyo para que pidan a Bruselas que no trocee la PAC. Bueno, hasta donde yo sé, en Bruselas manda el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo, pero mandan ellos. Es más, la presidenta es Ursula von der Leyen del Partido Popular, ¿no? Fernández Pacheco podría, no sé, de alguna manera intentar hablar con sus colegas de Bruselas, pero es que la vicepresidenta es Teresa Rivera, es decir, que es una ex ministra, ex compañera de Planas. Entonces, cuando piden su apoyo, cuando Planas pide su apoyo a las comunidades, ¿su apoyo para qué? Para llamar a su excompañera. Le podría pedir el teléfono, ¿no? En fin, estos teatrillos de la política no termino de entenderlos. Vamos con más noticias y ahora le contamos que cada vez queda menos para la Fruit Attraction
y ya empiezan a llamarnos la atención algunas de las actividades que allí se van a presentar. La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, ha lanzado una campaña de información y concienciación dirigida a profesionales del sector hortofrutícola, distribuidores y consumidores, con el fin de destacar la importancia del correcto uso y etiquetado de marcas y variedades de frutas y hortalizas. Bajo el lema "Si ofreces siempre lo mejor, se tiene que saber", la iniciativa explica cómo distinguir entre variedad y marca, recuerda las obligaciones legales en el etiquetado y alerta sobre prácticas indebidas como el uso no autorizado de marcas registradas o la confusión entre variedad, marca y tipo de producto. La campaña se presentará oficialmente el próximo 2 de octubre en Freak Attraction, donde se difundirá un vídeo y un folleto explicativo en más de 25 stands de empresas y centros públicos miembros de ANOVE. Tras su lanzamiento, continuará en los principales mercados del país como Madrid, Zaragoza y Barcelona, con acciones directas para acercar el mensaje a comerciantes y operadores. Con ello, ANOVE refuerza su compromiso con la transparencia, la competitividad y la calidad en el sector, garantizando que el consumidor disponga de información clara y fiable en el punto de venta. Y para terminar, vamos a hablar de buenas cifras en la previsión de la campaña de cítricos. El Ministerio de Agricultura ha presentado el primer aforo de producción citrícola para la campaña 2025-26, con una previsión de 5,44 millones de toneladas, la cifra más baja en los últimos 16 años. Esto supone un descenso del 10,7% respecto a la campaña anterior y un 14,2% menos que la media de los últimos 5 años, debido a las lluvias intensas de primavera, las altas temperaturas en fases críticas y episodios de pedrisco. Por grupos se estima un retroceso en naranjas, pequeños cítricos y limones, mientras que el pomelo alcanzaría un nuevo récord de producción por tercer año consecutivo. España sigue siendo el primer productor de cítricos de la Unión Europea y el sexto del mundo, con exportaciones medias de 3,5 millones de toneladas por campaña y un valor anual cercano a 3.600 millones de euros. Más de la mitad de la producción se destina a mercados exteriores, con especial peso en pequeños cítricos, limones y pomelos. En la mesa sectorial también se abordaron los riesgos crecientes de plagas exóticas, el estado sanitario de los cultivos y la futura aplicación de la PAC, que mantendrá apoyos al sector a través de programas operativos canalizados por organizaciones de productores. Muchísimas gracias a Roberto por acompañarnos en este repaso. Terminamos como siempre con la información que nos proporciona la EMET, que, a veces yo miro al cielo y digo, madre mía, ¿no? La información que di ayer y lo que hay hoy. Pero ya saben ustedes que estos son modelos matemáticos y que, pues se acerca lo más que se puede a la realidad. Sobre todo suelen acertar mucho en el tema de las temperaturas. Pero antes vamos a empezar con el riesgo de incendios. Para mañana, miércoles 17, se espera una provincia de Almería, vamos a decirlo así, mixta, ¿no? Va a haber un par de zonas en las cuales no va a haber nada de riesgo de incendio. Estoy hablando del área metropolitana de Almería y sobre todo el poniente almeriense, y toda la zona del Levante, más o menos al norte del pueblecito, alrededor de Huerca-Lovera, no va a tener riesgo de incendios. No así los Vélez o la Alpujarra almeriense, que vuelven a tener un riesgo de incendio muy alto o incluso extremo en alguno de sus puntos. En el centro de la provincia y en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar va a haber un riesgo de incendio alto, es decir, va a estar la cosa más o menos a la mitad. En lo que al parte meteorológico se refiere, pues empezamos por el área metropolitana de Almería, donde mañana, miércoles 17, se espera que haya cielos despejados. Puede que haya alguna nube de cara al jueves, pero de momento cielos despejados. Temperaturas que van a oscilar entre los 22 grados de mínima y los 31 grados de máxima. Puede que para el jueves, según la EMET, suba un poquito la temperatura. Vamos a llegar a los 34 grados de máxima en el área metropolitana de Almería, y ya después, a partir del viernes, debería bajar. En el poniente almeriense hoy tenemos nubosidad,
pero para mañana se esperan cielos despejados. En lo que se refiere a temperaturas, vamos a tener entre 21 y 32 grados, mañana miércoles 17, y al igual que en la capital almeriense van a subir de cara al jueves hasta los 35 grados. Se espera el jueves en el poniente y también debería bajar, eso sí, no parece que las temperaturas vayan a bajar tan rápido como en la ciudad de Almería. Por ahora lo más bajo se espera para la semana que viene, podríamos ya bajar de la treintena. Nos vamos al Levante, donde también hay un friso de solecitos, cielos despejados de cara a mañana y al jueves. Y las temperaturas están un pelín más extremas, vamos a tener 19 grados de mínima y 33 de máxima, aunque se van a quedar ahí, no va a haber gran variación. Más o menos nos vamos a quedar igual los próximos días. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde de cara al final de la semana hay grandes posibilidades de precipitaciones, aunque de momento vamos a tener que seguir lidiando con el calor, cielos despejados y temperaturas que van a oscilar entre los 20 y los 34 y que podían bajar un par de graditos de cara al fin de semana. Esta ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros enseguida estamos ya con nuestro tema del día. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. Como ya sabrán, desde FH Almería estamos trabajando encarecidamente en la edición que muy pronto vamos a llevar a la feria Fruit Attraction. Aún así, hace poco, quizá menos de una semana, ha salido el otro número de FH Almería, el cual tenía en portada uno de los azotes que la agricultura almeriense está sufriendo, quizá junto a la sequía, el más importante ahora mismo. Estoy hablando de la plaga del Thrips parvispinus y de la araña roja y de su incidencia en los cultivos, incluso de cómo ya se han tenido que arrancar algunos. Desde Coag Almería venían hablando de este asunto y hace poco también pudimos leer la información de cómo daban por cumplidos los peores pronósticos respecto a las plagas. Para hablar un poco más de este asunto tenemos la suerte de contar ya con el secretario provincial de Coag, Andrés Góngora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo he hablado de que se cumplen los peores pronósticos ante la incidencia de estas dos plagas. ¿Acierto? Bueno, sí, lo que nos trasladan los agricultores y también los técnicos de campo es que este arranque de campaña, sobre todo en pimiento, aunque habría que hablar de todos los cultivos, pero especialmente en pimiento, tanto el tri y también la araña está causando estragos, ¿no? El Thrips parvispinus fundamentalmente, pero por la capacidad que tiene no solamente del daño que hace en el cultivo y en el fruto, sino también por la capacidad de transmitir la virosis en este cultivo, ¿no? Y aunque la campaña pasada ya se pudo observar por los daños que generó, se habla de que aproximadamente unas 1.000 hectáreas se tuvieron que arrancar antes de que finalizara su ciclo normal. O sea que el daño fue tan grave que el ciclo de producción no pudo llegar a concluirse, y este año en el arranque de esta campaña, desde el primer momento ya empieza a haber focos, ya empieza a haber incidencia. Incluso algunos agricultores nos dicen que ya han tenido que arrancar el cultivo nada más empezar, ¿no? Incluso nos hablan de partidas que llegan semillero con presencia del Thrips, por lo tanto el problema no solo se está apreciando en los invernaderos, sino que desde el semillero está generando el problema, ¿no? Por eso hemos hecho esta llamada de alerta, porque creemos que hay que implicar a más organismos, ¿no? en la búsqueda de soluciones. Y en este caso, sobre todo, apuntamos hacia la Delegación de Agricultura, hacia la Consejería de Agricultura, para que se
bueno, para que se pongan en marcha las medidas necesarias para frenar esta plaga, que ahora mismo se puede catalogar como una plaga que está descontrolada y que los agricultores no tenemos herramientas eficaces para poder combatirla, ¿no? Y la prueba, pues como digo, es lo que ocurrió el año pasado y lo que está ocurriendo en el arranque de esta campaña. Vamos a tener tiempo en esta entrevista de hablar de las herramientas posibles o no contra el TRIPS, pero antes quiero preguntarte otra cosa. Bueno, hay varios, o mentalmente podemos pensar en varias causas culpables del TRIPS. Por decir algunas, el cambio climático, ahora está más caliente el Mediterráneo, hace más calor, es más fácil que se asienten insectos de otra zona, o también podemos hablar, pues, efectivamente, de que faltan fitosanitarios, lo que quieras. Pero yo te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿falta higiene en el campo? Porque yo también he oído que muchas veces cuando hay problemas de plagas, también hay problemas de higiene. A ver, cuando una plaga de este tipo se desarrolla, seguramente hay varios motivos. El decir que el campo está sucio o que falta más medidas de higiene rural es una evidencia, siempre la estamos reclamando, pero a nosotros no se nos señala por parte de los técnicos que ahí esté el problema, ¿no? Que el problema sea precisamente que determinados vertidos de restos vegetales estén descontrolados y que de ahí aparezcan los focos, ¿no? Que sería lo que se podría señalar como falta de higiene. Es cierto que el año pasado se detectaba como por zonas muy cercanas a las plantas de gestión de residuos, que por lo tanto es donde los restos vegetales, una vez finalizados los cultivos, llegan, la presencia de plaga era mayor. Eso indica que efectivamente los cultivos, una vez finalizados, tienen la plaga encima y que por lo tanto allá donde van generan un problema. También hubo agricultores que nos señalaban que por caminos o determinadas carreteras por donde circulan bastantes camiones que se dedican precisamente a la gestión de los restos vegetales una vez finalizados, pues también había mayor incidencia. Eso es un indicativo no de la falta de higiene, puesto que las plantas y los camiones hacen su labor, sino que la plaga se extiende cuando se mueven los restos vegetales una vez finalizada la campaña. Pero yo no señalaría, desde cuando no señalamos la falta de higiene como el problema. Otra cosa es que sea necesaria, que necesitamos más, que el campo esté más limpio, que se ordenen mejor precisamente esos restos vegetales, pero el problema es de mucho más calado que decir que con una limpieza la plaga se iba a controlar. Creo que eso no va a ser así. Me resulta interesante esto. La segunda aclaración. Bueno, en la campaña pasada ya tuvimos mucha noticia de incidencia del TRIPS parvispinus y también tuvimos noticias, hasta donde yo sé, que es una plaga que se ceba mucho con el pimiento. En tanto en cuanto hemos visto como, a pesar de ello, el pimiento sigue subiendo en Almería y se ha convertido en el cultivo líder, puede ser también... Te lo pregunto porque no es lo mismo conocer el campo como lo conocéis vosotros, con los agricultores, ¿no? A pie de finca, como nosotros, o como en concreto yo, que lo conozco desde una redacción. Entonces quiero preguntarte, ¿puede ser que al haber más pimiento también haya un cambio estadístico y por eso veamos tanto TRIPS? Bueno, evidentemente hay más hectáreas y por lo tanto hay más problemas. El problema se dimensiona en función al tamaño o a la superficie cultivada, ¿no? Cuando se habla de que el año pasado tuvimos que arrancar o se tuvieron que arrancar en torno a 1000 hectáreas, eso refleja la importancia que tiene el cultivo, que superó las 12.000 hectáreas en la provincia de Almería. Estamos hablando del cultivo más importante ahora mismo en cuanto a superficie de nuestro sector, por lo tanto, claro que tiene que ver, ¿no? La alta presencia de este cultivo, incluso en determinadas zonas se podría hablar casi de monocultivo, ¿no? Quizás hay determinadas zonas del poniente en el que la plaga se reparte, se distribuye o tiene capacidad de distribuirse con mayor rapidez, porque todo lo que encuentra es invernaderos de pimiento, ¿no? Que se ha demostrado que es precisamente el cultivo donde la plaga se desarrolla con más facilidad. Evidentemente, si el pimiento fuera un cultivo que estuviera más aislado,
pues seguramente estaríamos hablando de otro nivel de plaga o quizá que la plaga no se reproduciría con tanta rapidez. Pero bueno, es que el pimiento se convierte en el cultivo mayoritario, entre otras cosas, porque es un cultivo que está funcionando y que en el mercado ha funcionado en los últimos años y los agricultores optamos por este cultivo. Tampoco tenemos muchas más alternativas, ¿no? De hecho, si ocurriera lo contrario, si por problemas como este el agricultor tuviéramos que empezar a dejar de cultivar pimiento, de ahí la importancia de buscar soluciones, se empezaría a generar un problema de producción en el resto de cultivos. Imagínate que los agricultores empiezan a abandonar el pimiento y pasamos a pepino, por ejemplo, ¿no? Que es un cultivo muy sustituido por pimiento. Pues se generaría un problema si no se está generando ya en el cultivo del pepino, sobre todo de mercado, ¿no? Por eso es fundamental buscar herramientas para solucionar el problema del pimiento en estos momentos. Me gustaría terminar la entrevista hablando de algo que creo que es clave, que son las herramientas que tienen los agricultores, la Unión Europea, etcétera. Pero antes de eso, araña roja, ¿también tenemos que estar preocupados? Pues sí, sorprendentemente el agricultor, sobre todo de determinadas zonas, nos señala la araña roja como un cultivo que está generando quebraderos de cabeza, bastantes quebraderos de cabeza. No hay fitosanitariamente cómo atajarlo, porque no se están dando alternativas, y la lucha biológica, por lo menos con las temperaturas altas, sí que se señala. Es verdad que todo indica, o a nivel técnico se indica, que si las temperaturas empiezan a bajar, esta es una de las plagas que seguramente mejor se pueda controlar, ¿no? Porque la araña está muy relacionada con las temperaturas que hemos tenido, sobre todo en el mes de agosto, ¿no? Con temperaturas muy altas y el viento de levante, ¿no? Tanto índice de humedad bajo como temperatura alta es el momento en el que la plaga pues mejor se desarrolla. Si hay un cambio, pues seguramente la plaga empiece a frenarse. Desgraciadamente eso no le ocurre al tris. El tris, aunque las temperaturas bajen o los índices de humedad se cambien, la plaga ya se ha demostrado que se desarrolla de forma violenta, tanto con temperaturas suaves como con temperaturas más altas, ¿no? Bueno, la información que hemos podido dar sobre el trabajo que estáis haciendo en COAG, lo que vine yo a entender es que como preocupaba que desde la Unión Europea se constriñeran tanto las herramientas que tienen los agricultores a la hora de luchar con plagas, como puede ser el trips, pues desde COAG estabais sugiriendo, y corrígeme si me equivoco, algo así como que excepcionalmente se dejase utilizar algo para controlar un poquito la plaga del trips. Y yo, a pesar de que entiendo lo que estáis diciendo, pero en mi papel de entrevistador hacía el sofisma de decir, bueno, pero si una cosa es mala para usarla continuamente o para usarla una vez, ¿no? La Unión Europea tiene que tener unos criterios más objetivos, ¿no? Ahora sí, ahora no, a ti sí, a ti no. ¿Qué me respondéis desde COAG? Bueno, lo primero, ponemos en duda, ¿no?, la objetividad de la Unión Europea a la hora de tratar los temas de productos fitosanitarios, ¿no? Hemos visto en el pasado cómo decidían que había que reducir el uso de fitosanitarios en un 50%, con el reglamento aquel de fitosanitarios, sin tener un criterio científico que lo respaldara, simplemente por una cuestión ideológica, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que se detecte si hay, que se busquen medidas fitosanitarias que puedan ser eficaces y que se le dé con carácter excepcional para combatir una plaga, pues un uso muy determinado, y que se pueda acotar ese uso a aquellas explotaciones que tengan problemas, como por ejemplo habría que plantearse si sin cultivo, fíjate lo que te estoy diciendo, sin cultivo, o una vez que el cultivo se ha finalizado, pues tenemos que tener alguna herramienta fitosanitaria para poder hacer una labor de desinfección, ¿no?, con productos fitosanitarios, que no sería utilizarlos sobre el cultivo o no sobre el fruto, sino utilizarlos a modo de limpieza, precisamente para evitar que la plaga se pueda permanecer
en cuarentena o aletargada durante los meses de verano. Eso es una de las medidas que los técnicos nos indican que podría ser una de las vías de solución, ¿no? Hacer, bueno, pues una cura, los agricultores le decimos una cura de fondo, ¿no? Antes de sembrar, poder utilizar algún producto fitosanitario que, como digo, no pondría en riesgo, ni mucho menos, una contaminación en los cultivos. Luego tenemos constancia de que hay determinados supermercados, y esto nosotros creemos que es extremadamente grave, que a nivel comercial deciden que un producto fitosanitario, a pesar de ser legal y tener registro, pues no se use para venderle la mercancía a ellos. Nos parece que con esta práctica hay que acabar. No puede ser que un supermercado, por muy importante que sea a la hora de comercializar un producto, por un criterio nada científico decida que para ellos es tal fitosanitario no se puede usar. Y os aseguro que es algo que ocurre en los protocolos privados de cada supermercado, ¿no? O, por ejemplo, limitarlo a 3 materias activas o al 50% del límite máximo de residuos. Algo que también es muy habitual en los supermercados y que creemos que tanto la Consejería de Agricultura como el propio Ministerio tiene que plantar cara y decir que no es exigible algo que está fuera de norma por parte de estos supermercados o estas cadenas. Claro, lo que nos vienen a decir es que cada uno es libre de pedir y cada uno es libre de aceptar esas condiciones. Pero cuando hay una posición de dominio en el mercado, la cosa se complica. Y luego creemos que sigue faltando más investigación en alternativas a los fitosanitarios, y me refiero a la lucha biológica. Sabemos que el IFAP ha hecho un trabajo, pero que se queda corto ante la violencia de la plaga. Por eso también pedimos que se convoque de forma urgente, y ya lo hemos trasladado a la delegación, que se convoque el plan estratégico de los invernaderos, una reunión que se hizo en el Ejido precisamente, se presentó en el Ejido hace algo más de un año, y que entendemos que ese es el marco para crear un grupo específico de trabajo para luchar contra esta plaga, ¿no? En la que tengan que estar los técnicos agrícolas, los agrónomos o las universidades o el propio IFAPA y los agricultores, ¿no? Pero de luego que esperando a ver si pasa, que cierta sensación hay en estos momentos de que parece que se está esperando a ver qué va a pasar, o si viene una solución milagrosa, al final el agricultor somos los que estamos acumulando las pérdidas, ¿no? Por eso creo y hemos pedido que se activen pues más protocolos y sobre todo que desde la Delegación de Agricultura se impliquen más en la búsqueda de soluciones, ¿no? Última cuestión. Christoph Hansen, que es el comisario de Agricultura, creo que ha venido haciendo una ronda de contactos con diferentes actores del campo y es un político que vino enseñando la patita con que iba a abrir la mano respecto a los fitosanitarios. ¿Alguna esperanza? Pues muy poca, porque al final de los anuncios que se hicieron en la apertura de la nueva legislatura en la Unión Europea, pues se quedaron en anuncios, no solamente del comisario, sino de la propia presidenta, y lo que vemos es que todo va muy lento. No es normal que determinadas materias activas se pasen hasta 4 o 5 años para poder registrarse. Seguramente hay algunas materias activas para el barbipino, precisamente, que están atrancadas en esos procesos eternos, en esos procesos burocráticos para poder aprobarse su uso. Esa sería una buena solución si el comisario quiere, y ahí estamos planteando que una materia activa, si está aprobada en cualquier país de la Unión Europea, se autorice automáticamente en otro país, ¿no? Sin embargo, los procesos de autorización no funcionan así, sino que va Estado miembro a Estado miembro, y eso hace que el proceso sea mucho más lento, ¿no? Vemos un perfil muy bajo por parte de la Unión Europea en materia agrícola, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente las cuestiones medioambientales sí que toman un peso muy fuerte, ¿no? Pero las cuestiones medioambientales lo que hacen es fomentar la parálisis.
Pues tenemos que agradecerte profundamente que nos ayudes a poner un poco de orden al caos que muchas veces es este tipo de situaciones o la información de plagas agrícolas de la Unión Europea. Creo que salimos de la entrevista un poquito más sabios. Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, muchísimas gracias de nuevo por estar un día más con nosotros. Como siempre, un placer. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento ahora para nuestra sección de análisis, para intentar asentar un poco todo esto de lo que venimos hablando en el programa de hoy. ¿Y quién mejor para hacerlo que el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, no sé si has tenido la oportunidad, acabamos de escuchar porque acabamos de hablar con Andrés Góngora, con el secretario provincial de COAG, ya que nos interesaba mucho tomarle el pulso al tema de las plagas, del TRIPS, y le hemos preguntado a él, que sabemos que es una persona que está bastante cerca de los agricultores. Nos ha contado bastantes cosas, vamos a tener tiempo de analizar la entrevista, pero hay algo de lo que nos ha dicho que me ha llamado la atención, y es que algunos agricultores están denunciando incluso marcas de la influencia del Trips parvispinus en plantas llegadas de los semilleros. No sé si a ti te ha podido llegar algo de esto. Sí, claro. He visto vídeos que están circulando por redes sociales en que los agricultores están mostrando las plántulas recién trasplantadas a los invernaderos y están diciendo que ya traen parvispinus, que solamente lo han podido coger en el semillero, que es el lugar donde han estado previamente a la siembra, ¿no? Digamos, es una situación delicada, compleja, difícil. Hay que tener en cuenta que la vigilancia fitosanitaria en los semilleros tiene que ser máxima, que hay que vigilar muy bien, y parece ser que en algún sitio se está descuidando, digamos, esa vigilancia férrea, porque si el semillero se dedica a distribuir el parvispinus, imagínate en el problema que nos estamos metiendo y estamos metiendo a los agricultores. Evidentemente, un semillero tiene millones de plantas que se han sembrado, que van a ser trasladadas al invernadero. Lo que no puede hacer es difundir las plagas desde el inicio, porque si eso es así, pues prácticamente muchas de esas plantaciones tienen las horas contadas, o sea, no van a producir, las van a quitar del medio, porque el parvispinus es un insecto verdaderamente devorador para los pimientos, y evidentemente es una plaga muy difícil de combatir en el invernadero. Todo el mundo recomienda que hay que tener muy firmes las medidas de protección, medidas preventivas, y si la medida preventiva nace muerta porque ya metes el parvispinus en el invernadero procedente del semillero, está muerto. Y luego hay otra cosa, en un semillero lo fácil que es que se propague la plaga. O sea, el hecho de que un agricultor tenga parvispinus y que lo denuncie, eso significa que hay muchos agricultores que han coincidido en ese momento con la planta de ese agricultor que también tienen parvispinus. ¿Y qué es lo que se hace? Distribuir por los invernaderos, y a su vez el entorno de esos invernaderos también se contagia. O sea, peor no puede ser. Sé que la Junta de Andalucía está vigilando el tema,
Sé que Andrés Góngora está sobre el tema porque los agricultores ya le han comentado que se está dando esta circunstancia. Me imagino que esta semana se estarán desarrollando las inspecciones y me imagino que habrá en principio las sanciones y segundo las precauciones correspondientes. Y no me extrañaría absolutamente nada que algunas partidas de pimiento no pudieran terminar siendo sembradas en los invernaderos a raíz de encontrar, digamos, estas plagas, ¿no? Estamos hablando de algo verdaderamente serio, verdaderamente serio. Los semilleros en Almería son empresas muy importantes, en donde se inicia la campaña agrícola y tienen que extremar las precauciones. Tienen que ser unos invernaderos súper preparados para que se pueda cultivar la planta sin presencia de plagas ni enfermedades. Y para eso hay que cumplir unas normas estrictas de higiene que no todo el mundo puede cumplir, precisamente porque no tienen la preparación suficiente para poder hacerlo. Ojo, un semillero no lo puede tener cualquiera. Cojo esta percha que me dejas. Una de las preguntas que le he hecho a Andrés es si la falta de higiene en el campo almeriense es uno de los vectores importantes del Thrips parvispinus. Él me ha contestado que es verdad que hay más presencia del Thrips, pues por ejemplo, alrededor de las plantas de gestión, etcétera, pero que aunque es cierto que hay que mantener una buena higiene y que es cierto que no siempre se hace, desde COAG no apuntan a la falta de higiene como uno de los problemas que están trayendo o que más está trayendo el parvispinus. Yo estoy de acuerdo con Andrés. Entre otras cosas porque hay muchísima más higiene en el campo que hace unos años, ya te lo puedo asegurar. Aunque evidentemente, pues si encontramos a esas personas que siempre van buscando un plástico que vuela después de un día de viento y te dice que hay plástico tirado por todos sitios, siempre lo vamos a tener. Ese tipo de denuncias las vamos a tener. Pero que se ha ido mejorando la higiene, sí. Que vamos a encontrar núcleos con basura en algún sitio, siempre hay desaprensivos que no tienen en cuenta absolutamente nada y se creen que en el silencio de la noche, en el recodo del camino, pueden descargar su basura para gastarse 50 euros en hacerla desaparecer. Eso existe, hoy en día existe. De hecho, el otro día vi también en redes sociales como un señor en la Puebla de Vícar estaba denunciando a alguien que había hecho una práctica semejante a la que acabo de contar. No. ¿Que hay más higiene? Sí. ¿Que tiene que haber muchísima más higiene? Sí. ¿Y que tenemos que tomarnos muy en serio la lucha preventiva contra las plagas? Sí. ¿Por qué? Porque prácticamente materia activa ya no queda. Efectivamente, ese es... realmente creo que es el núcleo, ¿no?, de la cuestión, ¿no?, el asunto de las materias activas. Pero antes de llegar ahí, que creo que como es lo principal, lo podemos dejar para el final. También le he preguntado por la estadística. Me explico. En Almería parece que el cultivo estrella ahora es el pimiento y el Thrips es al pimiento, al cultivo al que más ataca. Entonces a mí me llamaba la atención, lo hablábamos antes de irnos de vacaciones en verano, que había mucho ataque de Thrips, pero no paraban de subir las cifras del pimiento y subir. Y yo le he preguntado, ¿no puede ser que estemos viendo más Thrips porque estamos viendo más pimiento? ¿No puede ser una cosa estadística? Y me ha venido a responder que es que hay zonas de Almería en las que directamente son monocultivo del pimiento, y eso es cierto que ayuda a que el Thrips viaje más. Pero me ha contestado algo que me ha llamado mucho la atención, es que me ha dicho que si no fuese así, si el pimiento ahora mismo no fuera el cultivo estrella y hubiese que arrancarlo por culpa del Thrips, caeríamos en un problema de producción, caeríamos quizá en una distorsión de mercado, no porque lo pide la demanda, sino por culpa de un insecto. Sí, yo sí sé de mucha gente que no ha podido sembrar este año pimiento porque tiene una invasión de Thrips que es muy difícil de controlar, y antes de tener una cosecha abocada al fracaso, pues prefieren no ponerla, pues sobre todo una cosecha que ya cuesta muchísimo dinero cultivar, como es una hectárea de pimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Pero tenemos que ver que la alternancia que se produce en el campo almeriense siempre es pimiento, tomate. Son los dos grandes productos. ¿Qué es lo que ha pasado con estos dos grandes productos? Que en una ocasión
por la tuta absoluta y por la competencia de Marruecos ha bajado la presencia de tomate, otras veces por la presencia del Pazvispinus o cualquier otro vino ha bajado la presencia de pimiento. Y nos encontramos, digamos, en esa dicotomía, en el sentido de que unas veces es pimiento, otras veces es tomate, y son los dos productos que están alternando como líderes de la producción en la provincia de Almería. Que es cierto que huyendo del trips hay gente que ha optado por el calabacín, la berenjena o incluso el pepino. Sí, es cierto que es una alternativa lógica y que puede dar resultado. Sí, también es cierto, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se produce en esa falta de hectáreas de pimiento por el miedo al Parvispinus, se producen años con unas cotizaciones elevadísimas, ¿no? Con el tomate ha pasado lo mismo. Cuando la gente le ha dado miedo de sembrar tomate por la tuta, pues también se han dado unos precios bastante altos, muy a pesar de la enorme y feroz competencia que estamos teniendo del norte de África. Uh-huh. Bueno, vamos con el gran elefante en la habitación, ¿no? El tema fitosanitario. Hay un problema de trips, no sabemos cómo combatirlo, todavía parece que la lucha integrada no ha dado con una solución más o menos estable y las organizaciones miran hacia Europa pidiendo que se pueda utilizar algún fitosanitario de manera quizá excepcional, pero que no podemos dejar que el trips se cargue, ¿no? Las plantaciones almerienses. ¿Qué opinas? Pues yo siempre recuerdo en este caso la carta que hizo pública el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Valencia, en la que pedía sentido común a las autoridades porque no tenían herramientas para poder ayudar a los agricultores en la lucha contra las plagas. Así lo decían. Ojo, de Valencia, que allí están luchando contra insectos que están en árboles como son los naranjos, plantaciones que hay al aire libre, etcétera, que son bastante más baratas que las que se desarrollan en los invernaderos, que son cultivos muchísimo más caros, ¿no? La propia planta ya vale muchísimo más. Por ejemplo, un naranjo no lo tienes que sembrar todos los años, y sin embargo una plantación de pimiento por menos de 14.000 euros no siembras una hectárea de pimiento, ¿no? Perdón. Entonces los ingenieros dieron la voz de alarma. No son sospechosos de ser un colegio de Chichinabo, sino todo lo contrario, son grandísimos responsables en materia agraria y estaban pidiendo pues que las autoridades de alguna manera pues tuvieran comprensión y que no se quedaran sin herramientas los agricultores para poder competir, y decían, si no producimos hay menos producción, y si hay menos producción el producto es más caro. De alguna manera el consumidor final va a pagar digamos, esta toma de decisiones que va en contra de la producción, ¿no? Pero claro, ¿quién se atreve a decir vamos a permitir esta materia activa durante más tiempo? Hay una reticencia enorme. ¿Por qué? Pues por toda esa avalancha de decisiones que se han ido tomando en favor del medio ambiente, en favor de la salud, en favor de absolutamente todo. Luego decimos, no, pero es que llevamos toda la vida con materias activas y tal, y no ha pasado absolutamente nada. Vale, sí, pero una vez que se toma una decisión para rebajar estas materias activas, todo el mundo es más papista que el Papa. Te puedo contar que cuando, por ejemplo, un límite se baja a 0,3, las propias empresas importadoras de la gran distribución le exigen a los clientes que sea 0,1. Y suben. Justo lo que ha dicho André Góngora. Bueno, pues lo sabemos todos. Sabemos que esto es así. Si lo dice André Góngora y también lo digo yo, pues sí, lo dirá toda la gente que conoce todo este tema. Exige. ¿Pero crees que esto es marketing o no? ¿O que detrás hay...? No, o sea, ellos te lo hacen para, digamos, tener una mayor precaución. Si te equivocas en el límite, pues tenemos suerte que a lo mejor no te pasas, aunque te haya equivocado en el límite de lo que dice la administración, de lo que exige la administración, con lo cual no me van a reclamar nunca nada. Entonces yo te pido que seas todavía más estricto que lo que dice la administración, y así te lo hace, y así lo pide, y si no, no les vendes. Uh-huh.
Pues me da a mí que no va a ser la última vez que vamos a hablar de trips esta temporada. Quería hablar contigo de un tema agrícola político, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio, y mañana volvemos a hablar. De acuerdo, mañana seguimos. Y gracias también a los oyentes por acompañarnos en una tarde más. Sabéis que no sería posible este programa sin ustedes, al igual que no sería posible sin Rizwan, sin San Félix y sin la Almazara de Lubriñ, que son nuestros queridos patrocinadores. Hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y volvemos a escucharnos mañana. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 16 de septiembre del año 2025. Estoy viendo ya un montón de cultivos con un montón de cortes. Empezamos por las judías, por ejemplo la Elda, con un montón de cortes, que ha empezado en 6,62 y ha terminado en 3,42. La Perona Semi ha empezado en 3,74 y ha terminado en 2,64. La Perona Roja ha empezado en 5,52 y ha terminado en 2,98. La Rastra ha tenido un primer corte de 4,46 y un último de 4,24. La Strike, con muchos cortes, ha empezado en 6,62 y ha terminado en 4,08. La Emerite ha empezado en 7 euros y ha terminado en 5,66. Momento ahora para los pepinos. Empezamos por el francés, ha empezado en 0,53 y ha terminado en 0,26. El español ha tenido un primer corte de 0,98, después de muchos cortes un último de 0,51. El Almería ha empezado en 0,52 y ha terminado en 0,26. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un montón de cortes, ha empezado en 1,59 y ha terminado en 0,98. El calabacín gordo ha empezado en 1,59 y también con un montón de cortes ha terminado en 0,88. No así el calabacín blanco, que ha empezado en 2,23 y ha terminado en 0,95. Momento para las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,95 y un último de 1,47. La larga ha empezado en 2,52 y ha terminado en 1,81. Nos pasamos a los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,72 y un último de 0,49. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,60. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,80 y un último de 0,52. Y terminamos con los pimientos. El padrón ha empezado en 3,29 y ha terminado en 2,48. El italiano verde ha tenido muchísimos cortes. Ha empezado en 1,82 y ha terminado en 0,80. El italiano rojo ha empezado en 1,55 y ha terminado en 0,29. El lamullo verde ha empezado en 1,87 y ha terminado en 1,15. Ojo con el lamullo rojo, un montón de cortes. Ha empezado en 2,20 y ha terminado en 1,37. El California verde ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,91. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,96. Y por último el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,25 y un último de 0,89. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 16 de septiembre del año 2025.